Andrós Lozano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aimar. Andrós Lozano se subió a una lancha destino a Marruecos, era octubre de 2017, y volvió con 2.400 kilos de hachís a bordo. Andrós Lozano no es narco, Andrós Lozano es periodista, pero consiguió que un narco, el Chato, le dejara asistir a esa carga. Andrós, si tú no fueras periodista, si en ese viaje fueras uno más de la tripulación del narco, si estuvieras trabajando en esa carga de 2.400 kilos de hachís, ¿cuánto te habrían pagado? Pues seguramente si hubiese sido el piloto me hubieran pagado en torno a 30.000 euros más o menos aproximadamente, y si iba como cargador, como persona de confianza de las 2-3 que van junto al piloto, pues 15.000, 20.000 euros seguramente esa noche. Y el narco, el que pone, digamos, el que se encarga del traslado, de la logística del traslado, el que se pone en contacto con los marroquíes y después termina derivando esa carga a otras redes, el que se encarga del estrecho, ¿él sí cuánto ingresa? Bueno, pues depende de muchas cosas. Si pone toda la infraestructura a este lado del estrecho, en la península, es decir, si pone a la gente en la playa, si pone los coches, si pone las guarderías, que es donde durante horas o durante cuanto menor tiempo mejor. Quizá durante días se guarda el alijo hasta que se distribuye por los clientes, que son al final quienes lo mueven por toda Europa, pues se gana una cosa, se gana una cantidad, pongamos quizá 150.000 euros si tú pones toda la infraestructura a este lado de la península. Si no, pues empieza a bajar, pero bueno, si lo pones todo es unos 250, 300 euros por kilo que trasladas, y bueno, luego en función de la cantidad total, de si es tonelada y media, 2 toneladas, 3 toneladas, pero bueno, perfectamente se pueden llevar 150.000, 200.000 el narcotraficante que de verdad pone el hachís en la península. ¿Qué se respiraba a bordo de esa narcolancha? Bueno, nerviosismo mío y nerviosismo de quien iba a bordo. Era gente que lo había hecho más veces, pero era sobre todo nerviosismo, o por lo menos eso es lo que yo sentía. Y luego una sensación de oye, es que no ha pasado nada, es que no sé cuánto tardó, pero a lo mejor en 2 horas o 3 horas, yo fui a Marruecos, empecé a ver a lo lejos unas pequeñas luces que parecían luciérnagas, nos fuimos acercando hacia esa zona, empezaron a bajar gente por la ladera de un pequeño acantilado, nos cargaron, nos dimos la vuelta y en una playa de Cádiz alijaron, o sea, y a mí me devolvieron en un coche al sitio donde yo tenía aparcado el coche, que estaba bastante lejos, bueno, estaba a kilómetros de allí, y no pasó nada, y eso el problema es que pasa muchas veces a lo largo del año. La Guardia Civil, la Policía Nacional hace una labor increíble, pero las organizaciones de traficantes hoy en día son casi empresas y están muy profesionalizadas. ¿Cómo conseguiste que el narco Chato te dejara subir a su barca? Me parece. Quiero decir, creo que es lo último que haría yo si fuera narco, meter a un periodista dentro de mi lancha. Te voy a contar una anécdota, y es que al cabo de los meses de incluso yo publicar el reportaje, mi mujer tiene una pequeña empresita, y su asesor le dijo: oye, te voy a tener que sacar un seguro porque tu marido no sé qué. Le dijo: ¿qué ha hecho mi marido? Y es que mi mujer, cuando yo me monté en la lancha, ella es de Sevilla, yo estaba trabajando en Madrid, y me dijeron: oye, tiene que ser ya, te tienes que bajar. Yo hablé con mi jefe, en ese momento ellos trabajaban en español, y le dije: sí, yo me bajo corriendo, eso no hay ningún problema. Y mi mujer está embarazada, entonces yo no se lo dije. Dije: bueno, cuando se publique el reportaje ella me echará la bronca, lo leerá, pero lo bueno es que mi mujer no me lee. Entonces no se enteró, y al cabo de unos meses le dice mi gestor: oye, este tío te voy a sacar un seguro de vida porque le va a pasar cualquier cosa. Entonces se enteró así. Pues imagínate, lo que pasa es que ya había dado a luz, todo estaba bien, yo había llegado sano y salvo, y no pasó nada más. Da mucha libertad eso de que tu pareja no te lea. Claro, y que no me detuvieran también. Eso también da libertad. Imagínate si ese día yo tenía ahí cierta conexión con los agentes policiales, que yo a alguno le advertí: oye, voy a hacer esto en un tiempo. Yo no podía decirle qué día, por supuesto. Luego me preguntó alguno cómo habías hecho esa locura, pero yo me hubiera comido el calabozo y presentarme ante el juez fijo. Yo ya no sé si ir a la cárcel unos meses y pagar fianza o no, pero si nos llegan a pillar voy al calabozo fijo, vamos.
3 días después, cuando ya se había distribuido la droga, el chato, el narco te mandó un mensaje que era una foto descorchando una botella de champán junto a una rubia con los pechos al aire y te escribía: la vida me sonríe. ¿A ti qué se te pasó por la cabeza cuando recibiste ese mensaje? Yo no le respondí, pero dije, joder, pues es que al final esta gente se juega la vida primero porque les gusta les gusta mucho el dinero, les gusta mucho esa adrenalina y son capaces de poner su vida en riesgo, porque realmente si hay una persecución, si hay mala mar, ponen su vida en riesgo, y en riesgo alto, que pueden morir, y han muerto cientos seguramente durante todos estos años, 4 décadas probablemente, de narcotráfico de hachís en el Estrecho. Y a mí lo que, pues decir, oye, pues es que qué impunidad tienen esta gente. Y yo me subí, yo fui testigo, lo he contado, y esta gente al día siguiente, o a los 3 días, como tú dices, ya había cobrado, estaba de fiestas, estaba gastando parte del dinero que había cobrado, y yo, bueno, yo estaba en mi casa diciendo, pues un poco con cara de tonto. Pero claro, pero es que es lo que decía antes, esto sucede a diario. El problema es que esto sucede prácticamente a diario. Andros Lozano es periodista del diario El Mundo y conoce con una enorme precisión los resortes del tráfico de drogas en el Estrecho, y ahora publica con Libros del Cao un libro titulado Costo, las leyes del Estrecho. Lo primero que quiero hacer, Andros, es darte la enhorabuena porque me ha gustado muchísimo, lo he devorado. Bueno, yo te lo agradezco muchísimo, ¿sabes cuánto? ¿Somos conscientes del enorme problemón que tenemos en el Estrecho con el tráfico de drogas, de la dimensión de lo que cuentas? No, yo creo que la sociedad española tiene un concepto desvirtuado de lo que es el narcotráfico en el sur de España, y luego las consecuencias que trae. Cuando a mí la gente de Libros del Cao me propuso, oye, el Estrecho tiene una historia, el campo de Gibraltar, Cádiz, ¿tú qué le ves? Y le dije, bueno, yo les planteé, vamos a contar lo que es el narcotráfico de ahora, pero tenemos que saber de dónde viene. Entonces, el libro es eso, realmente. El libro es un recorrido histórico desde los 80 probablemente hasta la actualidad. Hay alguna historia que todavía está medio viva, sin sentencia, y que hemos tenido que afinar muchísimo, pero cómo ha ido formulándose o conformándose el negocio, ha ido afectando a distintos territorios del litoral andaluz, y sobre todo a la provincia de Cádiz, y sobre todo al campo de Gibraltar. Pero yo en el libro hablo de los primeros pescadores de Barbate que se bajaron de su barco de pesca, y que como conocían el mar, los productores marroquíes les llamaron y dijeron, oye, ahora vas a empezar a trabajar para mí. Y en pequeños botes de madera, en pequeños barquitos, empezaron a introducir hachís. Pero esa gente no lo quería. Eso no era una organización criminal como tal, la gente de Barbate, por ese tiempo, en los 80. No, muchos eran cocainómanos, eran yonkis de la heroína, que esa misma noche, si cobraban 2-3 millones de pesetas en ese tiempo, se lo gastaban en nada, en horas, en cuestión de horas. Y poco a poco se fue profesionalizando y fue afectando a distintas zonas del Estrecho. Pasamos a Ceuta, donde probablemente uno de los mayores narcotraficantes de toda la historia de hachís, el nene Mohamed Tayeb, un ciudadano nacido en Ceuta pero de ascendencia marroquí. Él fue un precursor. Luego dejamos Ceuta y pasamos al río, a la importancia que tienen los ríos, no solo las playas, sino los ríos andaluces, el río Guadalquivir, el río Guadarranque. Cómo las organizaciones cada vez más profesionalizadas han llegado incluso a tener narcoembarcaderos. Para el que entienda, para que alguien, el que nos esté escuchando, se haga una idea, es que en la parte trasera de un chalet que daba a un río, esta gente tenía una compuerta que habían quitado un vértice de la piscina, y eso simplemente cuando subía la marea se llenaba la piscina y desde ahí botaban sus lanchas. Hasta el punto de que el Estado tuvo que cerrar el río poniendo unos pilones de hormigón para que las narcolanchas no fueran para arriba y para abajo. Exactamente. Entonces, si llegamos a ese nivel, y luego todas las consecuencias que tiene en cuanto a dramas sociales, porque mancha a gente que es muy digna, gente que no nunca ha tenido ningún problema con la justicia. Un pueblo que está manchado por el narcotráfico es La Línea, por culpa de algunos, pero luego también las consecuencias humanas. Yo me enfrento cara a cara, quiero decir, yo me pongo delante de un señor que su hijo
se dedicaba a robar a otras organizaciones y un día, mientras cenaban en un restaurante de un pueblo de Málaga, lo secuestraron y apareció tirado en la parte trasera del hospital de Algeciras. Probablemente, no se sabe todavía porque está huido, pero lo ordenó un gran capo del hachís que se llama Abdelallah Sadek El Membri, que está huido ahora mismo en Marruecos y se ha fugado 2 veces de la justicia española. Todo eso es, y un poco hilando con tu pregunta, todo eso es lo que la gente no sabe. No sabe todas esas ramificaciones y que hay detrás de esa lancha que venía en el informativo cargada de hachís y esa persecución muy espectacular que hace la Guardia Civil a unos narcos. Mira, sobre esas persecuciones espectaculares tú cuentas en el libro como en 2016 conociste al piloto de lancha de mayor prestigio y mayor caché, que es Didi, que es un tipo que se hizo respetar muchísimo por los narcos porque nunca tiraba la droga al agua. O sea, ya podía estar la Guardia Civil, los helicópteros de la agencia tributaria ya lo podían tener en la nuca, que él nunca tiraba la droga al agua. ¿Eso es sangre fría? ¿Eso es...? ¿Qué es eso? Eso pues no lo sé. Yo eso tendría que meterme en la cabeza de esa persona, pero bueno, imagino que será sangre fría, imagino que será locura, imagino será pasión por el dinero, el querer volver a sentir que puede escaparse de la presión policial. No sé lo que es, pero esa persona había hecho, creo que recordar que a partir de los 100 viajes, el número 100 de haber pilotado una lancha, ya había dejado de contar, y todos los grandes señores de la droga de Marruecos en algún momento le habían pedido que trasladara su mercancía a la península. Y hay algo que te dice él, que es, claro, los señores de la droga se pelean por nosotros los buenos, porque al final esto es como la Fórmula 1, ¿no? Los pilotos competimos entre nosotros. Exactamente, claro. Si tú eres una garantía de que yo pongo 2 toneladas de hachís encima de tu lancha y tú no la vas a perder, yo te voy a pagar a ti más que el que me la pierda, que el que se pilote esa lancha y de 10 veces una te la roben por alguna circunstancia, o que la Guardia Civil intervenga, o que tengas que tirar la mercancía al mar simplemente para poder huir. Entonces hay una serie que se puede contar con los dedos de una mano probablemente, de pilotos que cobran muchísimo más que otros precisamente por eso, porque tiene una sangre fría que no tiene el resto. ¿Cuánto podía cobrar Didi por un trayecto? Pues 50.000-60.000 euros probablemente, 50.000-60.000 euros. Lo que pasa es que cuando yo lo entrevisto, él había pasado algún tiempo por prisión, y él durante su mayor apogeo había decidido invertir y trasladar él su propia, es decir, crear su propia empresa de no ser solo piloto, sino organizar los alijos para los señores del hachís de Marruecos. Es decir, él ponía toda la infraestructura a este lado del estrecho, de la península. Entonces, él cuando eso lo hizo, lo que pasa es que luego quemó también alguna lancha a mitad del estrecho, tuvo que revender alguna de las gomas que utilizó, pero en ese momento ya movía millones de euros. Claro, ya si tú tienes la capacidad de comprar lanchas, de tener guarderías, de tener naves donde esconder la mercancía, tú ya no pides tú ya te llevas un pedazo de la tarta muchísimo más grande. Hay una cuestión que es la jerga. Cuando hablamos de guarderías es donde los narcos esconden la droga una vez que la desembarcan, ¿no? Está ahí un día. Imaginemos una casa, un chalet, una nave apartada, y, pues, por ejemplo, en el río Guadalquivir, en las marismas que hay poblaciones de Coria, Lebrija, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, pues en ambos márgenes del río Guadalquivir hay naves de aperos. Eso se utiliza muchísimo, no solo para mercancía, sino incluso para guardar bidones de combustible para cuando salen lanchas que son como si dijésemos de acompañamiento, de avituallamiento, para ir a alta mar a que puedan repostar las lanchas, las que llevan la mercancía. Las gomas, cuando hablamos de gomas son estas narcolanchas, ¿no? Sí. En la historia del narco en la provincia de Cádiz hay casos de tipos que se creyeron intocables, Andros, intocables. Cuentas, por ejemplo, cómo Antón Vázquez se paseaba por Barbate con una cría de león, paseándose por Barbate con una cría de león, y eso es hace ya bastante tiempo, pero ahora mucho más recientemente, narcos que en los cumples de sus hijos sacan tartas con forma de narcolanchas cargadas de costo, en el cumple del crío.
Exacto, claro, hay gente que se tatúa una persecución en el brazo y pues en el cumpleaños de tu hijo, en vez de ponerle una cara de Mickey Mouse, pongo una persecución de una lancha y pongo la Atunara, es una playa de la línea de la Concepción, y se ve una barcaza de la Guardia Civil y un helicóptero de vigilancia aduanera persiguiendo una lancha cargada de hachís, y eso tú se lo estás regalando a tu hijo y tú en cierta forma le estás inculcando esa cultura del narcotráfico. Yo en el libro, es algo que he intentado hacer en todos los capítulos y en cada punto geográfico que he ido tocando, he intentado ir a la calle, al final a hablar con la gente que sufre esas cosas. Y me decía un profesor, es que ¿cómo se lucha contra eso? Es que yo a mi clase, él daba clase en la línea, decía, es que vienen niños con la estética narco, con una riñonera, con bolsos que valen 3.000 euros y a lo mejor tienen 12 años. Entonces, ¿cómo se lucha contra eso? Es muy complicado, es muy, muy complicado. Sobre todo cuando uno lee lo que puede cobrar un crío de estos por ponerse en una playa solo a ver si aparece por ahí la barca de la Guardia Civil o el helicóptero y avisar. ¿Cuánto puede cobrar por eso? Eso se le llama un punto, ¿no? Un punto normalmente, es decir, a ti te dicen, oye, mira, hoy va a haber un alijo o mira, necesitamos que estemos controlando a este grupo de la Guardia Civil que sabemos que está merodeando la zona y nosotros esta noche vamos a hacer un porte o en las próximas horas. No les tienen ni por qué decir cuándo, porque mejor no decirles cuándo. Pero da igual, tú te tienes que ir a este punto de esta playa o subirte al Peñón de Gibraltar, que también los narcos tienen en lo alto del Peñón de Gibraltar, han tenido durante un tiempo a un punto que vigilaba la salida de las barcazas de la Guardia Civil, la salida de los helicópteros, y por una noche de trabajo pueden cobrar perfectamente 1.500 euros. Y el riesgo, por una noche, y quiero decir, el riesgo, hombre, hay riesgo porque te pueden imputar por organización criminal si te pillan y te lo amarran bien. Pero es que si no te pillan, tú te estás llevando por unas horas de trabajo 1.500 euros. Entonces es un poco como lo del profesor que me decía, ¿cómo se lucha contra eso? Claro, ¿cómo metes a ese chaval que ser muy, a poner copas en un bar por 1.200 el mes entero, ¿no? Exactamente. Yo no estoy justificando, nunca lo he justificado y siempre ensalzaré a la sociedad campo-gibraltareña, a la sociedad de la línea de Concepción y toda la gente o todos esos pueblos que se ven afectados por el narcotráfico, porque en su inmensa mayoría son gente decente, gente humilde y que intenta sacar el día a día adelante como puede. Pero claro, ¿cómo se lucha contra eso? Es que es muy complejo. Claro. Es que es muy complejo. Y encima, yo cuento en el libro que esto es el narcotráfico en el sur de España o en la provincia de Cádiz es un fenómeno único en el mundo porque separa el continente más rico del planeta, Europa, del más pobre del planeta, África, y que durante años, durante décadas, Andalucía ha sido la región más pobre de toda Europa y Cádiz ha sido la región más pobre o con más paro de toda Europa. Entonces, se dan una serie de connotaciones que el dinero que mueve el narcotráfico hace que haya gente que en algún momento de su vida hay gente que lo ha probado y da marcha atrás, pero hay gente que vive de eso desde hace décadas. Y decíamos que algunos de ellos, los que se hicieron muy grandes, se creían absolutamente intocables. Cuentas un pasaje en el libro de este narco del que hablábamos antes, Antón, ¿no? Que a este tipo lo detienen unos guardias civiles. Los guardias civiles conducían el todoterreno que le habían incautado a este narco en una operación anterior, y el tío va y les vacila a los guardias civiles cuando lo están deteniendo y dice, me salió bueno este coche que lleváis vosotros ahora. ¿no? O sea, es una sensación de impunidad brutal. Claro, hay una frase mítica porque a él pagan abogados muy caros, muy eficientes, que presentan 200.000 recursos, y hay un momento que tiene varias sentencias por ahí pendientes, pero las tiene recurridas, ha pagado fianza y bueno, está por la calle. Y él se paseaba, tú lo decías, con una cría de león, pero es que se paseaba sin seguro en el coche, sin carnet de conducir, y él encima, cuando a lo mejor lo paraban en un control de tráfico, decía, joder, es que este coche me salió bueno, lo que tú decías, es que este coche me salió bueno. Claro, hay otra frase que es a lo que iba, sí, que dijo, estando en busca de captura de una entrevista, si no recuerdo mal, a Telecinco, o Antena 3, no me acuerdo, a una televisión, y le dijo, yo he creado más empleo en Barbate, en su pueblo natal, que la Junta de Andalucía. Es decir, es que tú estás endiosado.
Quiero decir, tú sabes que te está persiguiendo la Guardia Civil y tú estás endiosado. Sí que es cierto que precisamente con este narcotráfico, con este narcotraficante, sucedió una cosa, y es que la Guardia Civil empezó a actuar de una manera diferente con lo que había sido el traficante de hachís por antonomasia en Cádiz. Y es que se empezó a investigar a base de seguimientos, escuchas. Yo estuve hablando con el teniente que llevó a cabo la Operación Espejo, que es precisamente la que ya cae definitivamente Antón el Gitano, Antón Vázquez, y me decía, no, yo prefería detener a Antón con 30 kilos de hachís antes que a toda su organización con 2 toneladas, pero que él no cayera. Claro. Dice, es que yo prefiero que... Y entonces así fue como cayó, y luego salió otra vez de prisión, y al final ya en su última... En la última bocanada que quería dar en el narcotráfico, incluso involucró a su hijo, que todavía era menor, a su hermano lo reclutó de nuevo, y bueno, ahora mismo está por lo menos mientras yo escribí el libro, estaba en prisión cumpliendo una condena. Hablas con muchos policías y guardias civiles, y hay uno de ellos que te cuenta muy gráficamente el infierno en el que viven. Él te dice, es que no respetan a nadie ni a nada, ya nadie quiere venir destinado aquí, salvo que no tengas más remedio. Si antes temíamos a ETA en Euskadi, en Navarra, ahora quienes nos atemorizan son estos tíos. Es el síndrome del sur. Antes teníamos el síndrome del norte, tenemos el síndrome del sur. Es que ir a la línea de Concepción a Algeciras destinado es un problema. Es que cada año hay plazas que bueno, pues al final ponen incentivos los cuerpos policiales y se cubren, pero es que es muy complicado que una persona vaya a la línea, oye, mira, pues yo quiero, y más si tienes familia, porque es que saben perfectamente dónde vives, tú no puedes, eso lo cuento en el libro, tú no puedes tender la ropa en un edificio de vecinos común, porque es que te señalas. Tú no cuando leí esto me recordó exactamente a los ertzainas en Euskadi, que no podían tender fuera de casa, en el tendedero hay el uniforme de la ertzaina. Por eso precisamente me decían eso estos agentes policiales. Me decían, es que si antes vivíamos en los peores años del plomo de ETA, el ser señalados por ser quienes éramos, ahora estamos viviendo lo mismo, pero en el sur de España, en la otra punta de España, pero algo muy similar con los narcotraficantes. Y hubo un tiempo, probablemente a partir de 2015, 2016, 2017, hasta hace unos meses, que los narcos del campo de Gibraltar estaban tan envalentonados que hubo muertos a lo mejor la gente no lo sabe, pero hubo muertos, agentes muertos, atropellados por narcotraficantes que estaban huyendo. Un policía fue atropellado por unos chicos que se dedicaban al contrabando, pero que el contrabando de tabaco al final está muy relacionado también con las mafias del hachís, y es que es un problema muy muy serio. Es que la gente no sabe, por eso es el libro, por eso yo creo que a lo mejor es falsa, no sé, peco de poco modesto, pero el libro es necesario precisamente por eso, porque es que la gente no sabe lo que está sucediendo en el sur. No sabe el problema tan grande que existe en el sur con el narcotráfico. Este paterista del que hablábamos, Didi, en un momento te dice, todo esto no sería posible sin la connivencia de las autoridades de Marruecos. A tal punto llegan las facilidades que se encuentra esta gente en Marruecos. Bueno, yo fui testigo, era muy sencillo, es que había gendarmes en la montaña y luego gente que se notaba, pues eran marroquíes, imagino que estarían a sueldo de los narcotraficantes de allí, y es que quiero decir, el punto estaba acordado, nos estaban haciendo señales con linternas o con lamparitas, y en la ladera de esa montaña había gendarmes marroquíes, había gente uniformada con uniformes de militares o policiales de Marruecos. Entonces, y Didi da cifras de cuánto cobra la gente de la Armada, cuánto cobran los mejanis de allí, pues al final ellos decían que allí en Marruecos la salida del hachís está garantizada. Entonces tienen que cobrar de alguna forma. ¿Y a este lado del estrecho hay policías y guardias civiles comprados? Hombre, siempre ha habido, son una ínfima minoría y sus cuerpos actúan contra ellos de una manera implacable, pero por supuesto que siempre ha habido gente condenada, hay gente investigada, e incluso hace unos, no recuerdo ahora mismo cuántos años, pero pocos años, 2, 3, 4 años, se detuvo al que era jefe de la policía judicial en la comandancia de Cádiz, por estar involucrado y por reunirse con
con un narcotraficante en un restaurante, bueno, y por muchos más indicios. Pero claro que hay gente corrompida, hay gente que ha pedido cambio de destino y al poco tiempo se le ha imputado por facilitar el blanqueo a grandes narcotraficantes del campo de Gibraltar. Hay una guardia civil que está imputada porque a través de la empresa de su pareja, un taller, también se han blanqueado varios millones de euros de grandes narcotraficantes. Entonces, claro que hay ovejas negras dentro de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de aduanas, claro que sí. Cuentas en el libro cómo a raíz de la pandemia está yendo a más una manera de meter droga desde Marruecos a Ceuta y a Melilla, que es con drones. Cargan drones, los cargan de droga y volando los meten en las ciudades autónomas. ¿Eso cómo se combate? Eso pues tienen como una... Primero hay que detectarlo, porque es un fenómeno que primero, cuando lo vieron dijeron, bueno, pero ¿esto qué es? Porque de vuelta lo que va es el dinero o medicación que en Marruecos no pueden conseguir, y ellos utilizan los camellos de allí, la gente que al final va al menudeo en Marruecos para producir otra pequeña droga que consumen muchos chavales marroquíes en su país. Entonces, lo primero es detectar ese tipo de artefactos, y luego hubo una operación contra un gran narcotraficante que vio que mientras estaba la pandemia le obligaba a que el estrecho estaba prácticamente cortado, pues lo que hizo es invertir en grandes drones, invertir en chavales, y lo que hacían era simplemente pasar cada vez más cantidad. Empezaron con gramos y acabaron con fardos de 25 o 30 kilos. Y lo que la Policía Nacional en este caso, y creo que también la Guardia Civil, se dotó fue de una especie de pistola láser o que emitía una frecuencia que lo que hacía era inhabilitar ese tipo de drones. Al final era derribarlos, porque detener a los chavales que realmente van a recogerlo, pues es que es muy complicado. Tú estás viendo en ese momento dónde va a caer, pero tú cómo movilizas a gente para que se muevan rápidamente por dos fardos de costo. Es que es muy complejo. Entonces prefieren inhabilitar el aparato y que se caiga al suelo, y bueno, pues si se llevan a la droga se la han llevado, pero por lo menos el golpe y probablemente lo inutilices ya siempre el artefacto. Entonces, pero era una cosa muy novedosa y que les sorprendió muchísimo a los investigadores. Hablamos de un mundo que es absolutamente violento. Se matan entre ellos, se matan y se torturan, y con torturas propias o por encargo graban las torturas para mandárselo a un jefe que está en otro lado y para demostrar que sí has torturado al tío al que te han contratado para torturar. Ostras, es que es brutal que esto pase en España. Bueno, y gente que viene a posta, precisamente a los que te refieres. Esto hace unos años aparecieron 3 cuerpos, 2 personas con vida y una fallecida, en una carretera en la salida de Rota, entre Rota, Chipiona, Sanlúcar de Barrameda. La gente que verán en esa zona de Cádiz seguro que la conoce. Y era un domingo, después de que la gente viniera de la playa, era verano, y apareció un cadáver y 2 personas que estaban heridas gravemente. Bueno, pues esa gente que le había hecho eso a esas personas había venido de Marsella en horas, en un coche, simplemente a cobrar una supuesta deuda que estas personas tenían, porque se había perdido un alijo de hachís. ¿Qué nivel económico mueven para tú poder movilizar a unos sicarios que vienen desde Marsella a posta simplemente a cobrar una deuda, y hay una persona que hace de notaria, que graba esas imágenes y que se las envía a quien tiene que recibir esa droga? Porque en algún sitio está esa mercancía, y ese vídeo sirvió simplemente como de prueba de que, oye, nosotros tenemos a esta gente aquí, uno ha caído y dos están muy graves. Es que los torturaron durante horas, los torturaron en un chalet de Chipiona. Cuando relatas las juergas que se pegan estos narcos cuando terminan grandes trabajos, digamos, no faltan las habitaciones de lujo, las discotecas, las putas, la coca. ¿Ellos se enganchan también a la droga? ¿O son lo suficientemente listos como para mantenerse al margen?
Muchos sí, muchos, pero es por el tipo de vida, ¿no? Yo creo que ya vienen, quiero decir, el consumo de cocaína en ese mundo es constante. A ese tipo de vida, vivir de noche realmente, porque se van tan tardísimo y viven la tarde y la noche en prostíbulos, en fiestas, pues eso, en fiestas con cocaína, con mujeres, y sí, claro que se enganchan a ese tipo de estilo de vida. No todos, por supuesto que no, hay gente que mueve mucho dinero y nunca ha sido detenida, ni nunca ninguna causa, su nombre aparece en una causa que esté judicializada. Pero son los menos, porque al final la mayoría son cantosos. Tú te gastas el dinero en algo, tú inviertes en grandes inmuebles, tú te dejas ver una noche en X discoteca o en X reservado, tú te mueves tú te has comprado un chalet que cuesta 1 millón de euros y tu mujer supuestamente está cobrando, bueno, supuestamente no, tu mujer está cobrando una ayuda social de 426 euros porque lleva 10 años sin empleo. Entonces todo eso al final canta. Entonces, ese estilo de vida canta. En la línea de la Concepción había una finca, una comunidad de vecinos que eran todos narcos, y desde el cielo esa comunidad de vecinos tenía forma de piruleta, y la Guardia Civil la comunidad de vecinos la piruleta. Pero eran todos narcos. Incluso tenían el perímetro vallado algunos tenían entradas directamente hacia sus chalets, pero luego tenían como una entrada principal. Era una comunidad elitista de narcos. ¿Se puede salir de ese mundo? Cuando uno ya ha estado muy dentro, cuando uno ya sabe mucho de todo lo que hacen los demás narcos, ¿se puede salir vivo de ese mundo? Yo creo que se puede salir si tú no estás demasiado involucrado. Cuando tú ya sabes demasiado o cuando tú has visto demasiadas cosas, es prácticamente imposible de salir. Yo cuento un caso en el libro de Ceuta, en el que 2 chicos de una organización que pretendieron salirse, uno acabó muerto y otro no ha aparecido nunca el cadáver. Yo fui a ver a gente muy cercana a ellos, a algunos familiares, y precisamente lo que me contaban era eso, que querían salirse de ese mundo, y al final la gente de su organización acabó quitándoles la vida. Andros Lozano, autor de Costo, las leyes del estrecho, una auténtica joya publicada en Libros del Cao el lunes que viene en las librerías. Andros, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ti y nada, un placer estar contigo, buenas noches.